Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidos los que están llegando por primera vez acá al canal. Suscríbanse, ya saben, denle click a la campanita. Y pues felicidades a los que siempre están allí contestando excelentemente bien las trivias, porque la del libro de Daniel estuvo genial. Bueno, pero para este episodio número 21 les tengo una gran noticia. A que no saben, pues ya deben saberlo por el título. Vamos a cerrar con los profetas menores y cerraríamos como tal el Antiguo Testamento. Son 12 libros lo que componen estos profetas menores, pero yo quiero aclarar algo también, y es que anteriormente, iba a decir antiguamente, pero con anterior, bueno, en fin, era considerado un solo libro y por eso pues ahora lo hemos dividido como una sección de profetas menores, pero en 12 libros. Vamos a iniciar con el libro de Oseas, escrito en hebreo es Ochea, creo que así se pronuncia, que significa Dios ha salvado. Este libro está escrito por el propio profeta Oseas en hebreo, porque de hecho fue en un periodo del siglo 7, ¿sí? Entre 753 a 729 antes de Cristo. Este libro de Oseas nos da una buena pero sustanciosa ilustración y nos da como unas cachetaditas, ¿no? Al respecto del adulterio que nosotros cometemos como hijos de Dios y también reflejado en la ilustración de lo que le pasó a Oseas con su esposa. ¿Por qué? Lo primero que vemos en este libro, en el capítulo 1, el capítulo 3, vemos la infidelidad de Gomer. ¿Quién era Gomer? La esposa de Oseas. Ella le fue infiel, incluso siendo infiel le dio 3 hijos. El primero es Israel, que significa visita. El segundo es Ruama, creo que se escribe así. Bueno, por acá le dejo que significa no me compadeceré, o sea, no tendré misericordia. Y el tercero es Loami, que significa no sois mi pueblo, no son mi pueblo. Fuerte traducciones de los nombres, ok. Bueno, este momento que tuvo que vivir Oseas a soportar la infidelidad de su esposa, con todo y eso de regreso la compra por 15 piezas de plata. Y esto me hace pensar mucho lo que fue el precio que pagó Jesús también en la cruz. No 15 platas, su sangre. Y eso es lo que vemos ya del 4 al capítulo 14, en estos últimos capítulos del libro de Oseas, en el que vemos ahora el adulterio o la ilustración del adulterio de Israel para con Dios. ¿En qué adulteró Israel? Mira, lo vemos en apostasía, en falso arrepentimiento, y mira que eso me pone a pensar a mí que a veces que uno dice, bueno, vuelvo a cometer el mismo pecado, porque a uno le pasa, a mí me ha pasado. Y yo digo, ¿será que me arrepentí falsamente? Rebelión, idolatría, infidelidades, en fin, es lo que cometió este pueblo de Israel, que cada vez se arrepentían y volvían a cometer iniquidad. Pero a pesar de todo esto, queda esa pregunta, ¿hay solución para cuando cometemos adulterio con Dios? Claro que la hay. Si la hubo para Gomer, que incluso Oseas tuvo que pagar por ella para que regresara, cuánto más no Jesús, que pagó a través de su sangre y quiere tu vida y mi vida para ser feliz, para una vida eterna. O sea, qué poderoso. Y una declaración poderosa que cierra con este libro es que el amor de Dios nunca cambia. El amor de nosotros, el amor por un esposo, el amor por un hermano, el amor por un padre, por un hijo, por una hija, por una madre, puede cambiar terrenalmente aquí hablando. Pero el amor de Dios no cambia, porque el amor de Dios no deja de ser. Dios es amor. Entonces, qué bonito que podemos tener esa esperanza, esa seguridad de que Dios nos perdona y nos ama. Y nos puede seguir amando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de que cometemos adulterio. El libro de Joel, escrito en hebreo es Joel, que significa Yahweh es Dios. O sea que cuando veamos esta palabra, este nombre, Yahweh, ya sabemos que estamos hablando y refiriéndonos a Dios. Este libro fue escrito por el propio Joel, quien era un profeta de Judá, en hebreo en el siglo 7. Este es el marco brevemente histórico. Este libro de Joel nos recuerda que hay profecías inmediatas y hay profecías futuras. Y es que resulta que el primer capítulo y parte del segundo capítulo habla sobre esta profecía inmediata que le va a ocurrir al pueblo de Israel. Y no es nada más y nada menos que la devastación por medio de
plagas de langosta. Esto me hace recordar un poco lo que fue Éxodo, las 10 plagas, bueno, algo así. Y pues ya se le estaba profetizando que iba a destruir a Israel, pues y ahí a todo ese pueblo a través de la plaga de las langostas. Aparte del capítulo 2 y el tercer capítulo de este libro habla sobre las profecías futuras. Y una de ellas es la que es más como resaltante, porque es la primera vez que se menciona lo del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a Hechos, ay, los que les tengo. De todas maneras les voy a dar por acá abajo el link donde les hablé del don de lenguas. Para que vayan y entremos allí como introducción en ese video, porque ya en Hechos me voy a profundizar más y cosas que no toqué en ese video que les estoy recomendando que vean. Y este derramamiento del Espíritu Santo lo que se basa es en que los jóvenes tendrán visiones y los viejos, los ancianos, tendrán sueños. Esto se relata también en Hechos, como ya les dije, lo vamos a ver pronto. Pero también nos habla de otra profecía que es la del juicio de Dios, el juicio final. Bien sea que no creas o que creas en Dios, va a haber un juicio. Eso ténganlo por seguro y se van a acordar de mí, diría mi mamá. Pero bueno, vámonos para el tercer libro, que es Amós, escrito en hebreos, sale de un verbo amas, que significa el que lleva una carga. Este está escrito por el propio profeta Amós, quien era un pastor de Tecoa, escrito en hebreo entre 767 a 753 años antes de Cristo. Del capítulo 1 al capítulo 4 vemos los juicios que Dios hizo contra las naciones vecinas y también contra Israel. Pero algo aquí que me impactó de estos capítulos, de estos primeros 4, es que hay un subtítulo por allí que salió en mi Biblia. Lo dice claramente que aunque castigado Israel, no aprende. Y así nos pasa. Nos castigan, nos dicen las cosas y no aprendemos. Y nos pasan las cosas y no aprendemos. A veces tenemos que esperar a que pase lo peor para que podamos aprender. Pero del capítulo 5 al 9 nos deja unas advertencias. Que la primera no sería una advertencia, sino una amonestación, un llamado al arrepentimiento, que de verdad nos arrepintamos, a que dejemos de estar diciendo no, me arrepiento y resulta que es falso, sino que a un verdadero arrepentimiento. Nos habla también de una destrucción, que ahí sí sería una advertencia, porque va a venir una destrucción para Israel a través de 3 visiones que lo vimos allí reflejado en este libro de Amós, que es la visión del heno tardío, la visión del fuego y la visión también de la plomada del albañil, que a través de estas 3 cosas pues iba a ser destruida Israel. También termina advirtiendo de una restauración futura de Israel. Mira, Dios era fuerte y le hablaba tajante al pueblo y mira, va a suceder esto porque no me obedecen, porque se apartaron de mi ley, pero en el que siempre deja ese final mensaje de esperanza, de que, hey, yo los puedo restaurar, yo les puedo transformar su vida si regresan a mí. Y aquí termina pues ya este libro hablando de esa restauración futura del pueblo de Israel. Y podemos hablar también de Israel nosotros actualmente. Ahora sí, vámonos con el libro de Abdías, que escrito en hebreo es Obadía. Bueno, allí lo voy a poner porque, tipo que no lo sé pronunciar, que significa siervo de Dios. Escrito por el propio profeta Abdías en hebreo durante un poquito antes, pudiera decirse, porque también se toman en cuenta algunas fechas del siglo VIII, pero realmente se dice que fue en el periodo del siglo IX. Este libro de Abdías no tiene como tal capítulos, porque tienes uno solo, si pudiéramos decirlo, así que aquí lo que vamos a hablar es los versículos que van relacionados. Los primeros hablan acerca de la humillación de Edom. ¿Pero quién es Edom? Edom era un país vecino de Israel. Entonces aquí propiamente no es directo hacia el pueblo de Israel o hacia uno, pero también podemos tomarnos esa atribución de tomarnos esas reprensiones e incluso esa humillación que le dieron a Edom. Eso lo encontramos en el versículo 3, pero en el versículo 17 encontramos clave, o pues ya al inicio, donde empieza a exaltar a Israel. Y esto me hace pensar mucho acerca de lo que me decía mi papá cuando iba a la iglesia, que él dice, bueno, a los hermanos les gusta sentarse adelante, como hay personas que les gusta mucho el protagonismo, estar en el púlpito, ser los vistos, pero no. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El que se humilla será exaltado, el que es humillado será exaltado y el que es exaltado será humillado. Esto pues lo podemos ver claramente aquí con este libro de Abdías, en el que fue humillado Edom, país vecino, pero fue exaltado Israel, pueblo de Dios. Pero ahora sí vamos a entrar al libro de Jonás. ¿Quién no se sabe la historia de Jonás? Quien fue escrito por el propio profeta Jonás.
en hebreo, se dice que entre 784 a 770 años antes de Cristo. Aquí en este libro de Jonás vemos la misión que le deja Dios a Jonás. Pero Jonás siempre vamos a tomarlo no como el personaje, sino pongámonos nosotros allí, como el villano también. Es bueno ponernos nosotros allí para que el aprendizaje sea más propio. Y sí, efectivamente Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar porque le va a destruir la ciudad, porque ellos pues cometen iniquidad, no se están obedeciendo a Dios. Pero fíjate algo curioso que hizo Jonás, y es que él huyó. En vez de ir a Nínive, se fue para Tarsis. Nosotros, en vez de ir a la iglesia, nos quedamos en nuestras casas. En vez de predicar, no predicamos. Pero fíjense que, sabiendo ustedes la historia en el mar, pues estos soldados, marineros, no sé cómo decirlo, estuvieron allí y echaron a la suerte, le cayó a Jonás. Por culpa de Jonás había una tempestad, así que lo arrojan al mar. Al echarlo al mar, pues resulta que una ballena lo traga. Jonás ora, que es lo que vemos en el segundo capítulo, y vemos esta parte. Jonás desobedece, pero se arrepiente. Ahora en el tercer y cuarto capítulo vemos este contraste tan raro de Jonás. Yo diría raro porque también a veces nos pasa a nosotros. Es el que él ahora obedece a Dios, porque sí, la ballena lo expulsó, lo tiró a la tierra de Nínive, predicó en Nínive. La ciudad se arrepintió y hasta el rey se arrepintió. Pero hubo otra persona que también se arrepintió. Y fue Dios. Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer, que era lo que estaba predicando Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Después de obedecer, ahora se enoja. Porque dice, no, pues Dios, yo sabía que tú eres tardo para la ira. Pues ¿para qué me hiciste ir a Nínive? Por eso me quería ir para Tarsis. Ese tardo para la ira, que sí, efectivamente Dios es tardo, es porque a ti y a mí nos da tiempo de gracia, tiempo para arrepentirnos, como pues la oportunidad que le dio también a la ciudad de Nínive. Pero algo curioso es que después de Jonás, con su enojo, pues el sol está muy fuerte, le pone una calabacera para que le dé sombra, él feliz y contento. Pero al día siguiente se marchita la calabacera y Jonás se enoja otra vez. Bueno, y entonces, y algo que me encantó aquí es la ilustración. Si tú te preocupaste tanto por esa calabacera que ni tú la hiciste crecer ni nada, ¿cuánto más yo que he creado al pueblo de Nínive? Pues esa ilustración maravillosa me encantó como se la dejó allí Dios claro ante el enojo pues que presentó Jonás. Sin embargo, más adelante vamos a ver qué terminó realmente pasando con Nínive. ¿Será que Jonás tuvo razón? Vamos a ver. Vamos con el libro ahora de Miqueas, que en hebreo es Mica, que significa ¿quién se asemeja a Dios? Yo creo que nadie. Escrito por el propio Miqueas, quien fue un profeta en hebreo y pues escrito a mitad del siglo VIII. Y vamos a resaltar nuevamente, y es que estos libros como que las historias se repiten, o sea, los mensajes los vuelve a repetir de diferentes maneras, con diferentes historias, con diferentes personajes, pero es siempre lo mismo, es la misma esencia. En los primeros 3 capítulos vemos lo que es el juicio de Dios, la condenación por los pecados y el castigo resultante del cautiverio. Esa es la primera parte que vemos de este libro. Pero la segunda parte, que es la maravillosa y la que siempre vemos repetida, es la de la salvación. Sí, hay un juicio, hay una condenación, hay una profecía de destrucción, pero también hay esperanza, también hay salvación. ¿Y quién está? En Dios. Donde se habla de la liberación de Israel, pero también la alegría, el gozo de que va a venir un reinado mesiánico. ¿Quién va a venir? Un Mesías. ¿A qué? A salvarnos a ti y a mí. Ya vino, ya murió, resucitó, ascendió, pasó al lugar santísimo, ya el santuario fue purificado y ahora estamos en tiempo de gracia, en este juicio investigador, porque Dios te quiere salvar a ti y me quiere salvar a mí. Nos quiere salvar a todos. Vamos con el libro de Nahum. Este libro de Nahum es el complemento perfecto de esa pregunta que nos quedamos en el libro de Jonás. ¿Será que Jonás tenía la razón? Vamos a ver qué nos dice el libro de Nahum. Nahum, escrito por el propio Nahum, en hebreo se dice que fue escrito mucho después del año 663 hasta 612 a.C. Pero, ¿por qué este libro es el complemento de Jonás? Es que resulta que Nínive volvió a la iniquidad, como solemos hacer nosotros como hijos de Dios. Pues ya Dios dice, bueno, se volvieron a su iniquidad, a su ceguera, a su vida carnal, a desobedecerme. Ahora sí les viene la destrucción segura, porque ya se los había advertido con Jonás. ¿Dios es vengador? Esa es la pregunta.
Cuando dice que Dios te castiga, no es que Dios quiera castigarte, es que son tus consecuencias. Cuando dice que Dios se venga, no es que Dios quiera vengarse de nosotros o de su pueblo, es que son nuestras consecuencias de nuestros propios actos. Ahora, ¿Jonás tenía razón o no? Pues sí, llegó a tener razón, porque efectivamente Dios se arrepintió en su momento de destruirlos, pero tarde que temprano igual volvieron a cometer sus iniquidades y ahora sí les vino la destrucción total a Nínive y pues fue destruida como tal. Ahora sí nos vamos al libro de Habacuc, que escrito en hebreo es Habacuc, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, que significa abrazar. Cosa que no podemos hacer mucho ahorita por el cuento del virus que ahí anda por ahí todavía. Este libro es escrito por el propio profeta e incluso sacerdote Habacuc en hebreo entre el año o alrededor del año 630 antes de Cristo. Y en este libro lo que vamos a ver es un diálogo muy curioso que solemos también a veces nosotros hacer con Dios acerca de la justicia y del sufrimiento. Es que resulta que empieza el primer capítulo a hablar de que Habacuc se queja. Se queja de la injusticia, de que ¿por qué no nos oyes, Dios? Él está reclamando de que, hey, ¿por qué vas a venir a destruir a todos? ¿Por qué no escuchas, no te apiadas de tu pueblo? ¿Qué está pasando que no nos oyes? ¿No salvarás? Una pregunta, pero bastante como sarcástica, porque sabemos que Dios siempre salva y ese es su propósito, salvarnos. Pero lo preguntó y resulta que Dios siempre nos tiene una respuesta, tarde que temprano, pero ahí le respondió y le dice, la profecía vendrá, la visión vendrá, así sea tarde, pero va a venir la destrucción. Pero el justo por su fe vivirá. Y es maravilloso cómo ahora Habacuc le teme a Dios por lo que le respondió Dios y ora. Habacuc ora y clama por misericordia. Con todo eso clama la misericordia sabiendo que Dios igual va a salvar, que igual el que sea justo pues va a vivir. Por su fe, pero va a vivir. Y ahora sí nos vamos al libro de Sofonías, que escrito en hebreo es Sefania, algo así, que significa Dios ha atesorado. Está escrito por el propio profeta Sofonías en hebreo. Se dice que durante el reinado de Josías, entre 640 a 612 años antes de Cristo. ¿Qué vimos en este libro de Sofonías? Pues vimos dos grandes días. El uno es la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Como que el día más temible, porque de hecho fue en el que se cumplió el castigo sobre Judá por sus pecados, porque sí, el castigo también va para el pueblo de Dios. La exhortación para buscar a Dios nuevamente y vuélvanse a Dios, pero también el castigo sobre naciones ajenas, sobre naciones vecinas, que en eso está Filistea, Amón, Moab, Etiopía, Asiria. Pero en el capítulo 3, ya cerrando este libro, encontramos el día de la redención de Dios. Yo creo que ese es el día más esperado de todos nosotros, que todavía esperamos también el día de la redención, que sea su venida, en el que son las promesas de restauración para su pueblo Israel. Maravilloso, poderoso, como siempre recalcamos. Viene juicio, pero hay salvación. Hay castigo, hay una ira de Dios, pero también hay un día de la redención. Y ya casi terminando este episodio número 21, vamos con el libro de Ageo. Está escrito por el propio profeta postélico, incluso, porque este profeta fue mucho después, escrito en hebreo. ¿Cuándo fue escrito? Se dice, aquí lo tengo anotado, en 539 años antes de Cristo, cuando Ciro derrota a Babilonia, y se dice que hasta 522 antes de Cristo, cuando el reinado falso de Hermedis, creo que se llama así, ese rey. Vámonos a la historia y pues ustedes se pueden extender. ¿Qué habla Ageo? Ageo siempre le va a hablar directamente a quién, a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá, y a Josué, quien era el sacerdote. En el primer capítulo vemos la exhortación a edificar el templo. Ageo se preocupó por lo de reconstruir el templo. De hecho, se dice que Ageo era tan anciano que pudo haber estado presente en el templo antiguo y por eso se enfocó, se preocupó en la importancia del templo actual o para la reconstrucción de ese templo, que era claramente la sede, o sea, la parte visible en la tierra para tener a la presencia de Dios en medio y además de mantener la unidad, ese vínculo de unidad en el pueblo de Dios y de obedecer, para obedecer incluso la ley de Dios y mantenernos en sus mandatos. Por eso pues él exhortó a esto y ya en el segundo capítulo vemos la gloria del gran templo, del nuevo templo de Dios para habitar allí en medio de su pueblo. Y aquí es donde coloca a Zorobabel como
dice como un anillo de sellar, o sea, un ejemplo para la nación, un ejemplo para el pueblo. Zorobabel fue un gran siervo y por eso dijo, hey, siervo mío, te pondré como anillo. Le dio esa promesa a Zorobabel, que es la que ya finaliza este libro de Ageo. Pero ahora sí, ya vamos a terminar con el libro de... Ah, no, vámonos con el penúltimo, que sí es Zacarías, todavía falta Malaquías. Yo estoy sacando aquí mis cuentas, pero bueno. Este libro de Zacarías, escrito por el propio líder, incluso se dice que de los levitas, así que se puede decir que fue un sacerdote, pero vamos a nombrarlo nada más como líder de los levitas, quien fue un profeta, escrito este libro en hebreo en 520 o 519 años antes de Cristo. Del primer capítulo al capítulo 6 encontramos las promesas de restauración. Dentro de esas promesas de restauración está la exhortación a volver a Dios, vengan, vuelvan a Dios. Y también están 8 visiones que nada más las voy a mencionar y bueno, brevemente las voy a describir en qué consistieron porque no vamos a hacer tan extenso este episodio. La primera visión es la de los jinetes, la de los caballos, que realmente revela el plan de Dios para un Israel estático. La segunda visión, la de los cuernos y carpinteros, que describe realmente el daño que sufrió Israel por el cautiverio y a Dios como restaurador. La tercera visión es la del varón con cordel de medir, quien pues realmente asegura la bendición divina en la reconstrucción y cumplimiento de la misión de Israel en el mundo. Josué y Satanás es la cuarta visión en la que ahí vemos reflejado a Josué como Jesús, como Dios, que era el sumo sacerdote para ese tiempo, y Satanás. Y aquí lo que vemos es a Dios que se interpone para cuidar, proteger, perdonar los pecados de su pueblo ante los ataques de Satanás. En la quinta ya visión, sí, el candelabro de oro y los olivos, vemos aquí el medio por el cual se cumplía la restauración de Jerusalén y la transformación del carácter. Carácter proviene del Espíritu Santo, maravilloso. La sexta visión es la del rollo volante o que vuela por ahí, porque nos relata o nos cuenta cómo va a ser el proceso por el cual se investigará el pecado entre el pueblo de Dios. La mujer y el Efa, que es ya la séptima visión, nos cuenta o nos hace ver la eliminación completa del pecado y de los pecadores, ojo, dentro del pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia hay pecadores, hay lobos vestidos de ovejas, queriendo y buscando a quien devorar. Y ya la octava visión es la de los 4 carros, que nos cuenta cómo Dios supervisa a la tierra o las cosas, los asuntos de la tierra para el cumplimiento de su propósito, de su misión, que es cuidarnos, que es salvarnos, que es protegernos, que darnos vida eterna. Y es que todas estas visiones nos llevan ¿hacia dónde? Hacia un mensaje de ¿qué? De esperanza, de salvación. Y preciso, el 6º capítulo de este libro nos habla ya directamente el advenimiento, ese mensaje mesiánico de esa venida de un Mesías acá en la tierra para venir a salvarnos. Poderoso. Ahora, el capítulo 7 y 8 nos habla de la reprensión del pecado. ¿Por qué? Porque la primera reprende y nos hace como que nos amonesta de los ayunos falsos, del ayuno que desaprueba a Dios, pero cierra esta reprensión con la restauración basada en la obediencia. Si nosotros obedecemos, estamos bien, nos va a ir bien, pero sigamos desobedeciendo y ustedes verán. Bien, ya el capítulo 9 al 14, ya cerrando este libro de Zacarías, nos hace un versus que a mí me encanta. Destrucción del enemigo versus la liberación de Israel. Y esta destrucción del enemigo hace énfasis, es acerca de la destrucción, la condenación para los pastores inútiles. Y es que hablando de pastores, yo siempre le he dicho, también es reflejado o es directo también para los líderes espirituales. Actualmente, aunque yo no sea pastor, el estar aquí predicando, teniendo esta responsabilidad en este canal, me convierte, pues yo no me considero un vivo ejemplo, pero sí, en una líder, prácticamente una líder acá en las redes sociales, pero tú también puedes y debes de ser líder en tu iglesia, en lo que eres, en el canto, en la predicación, en visitar. O sea, hay tantos ministerios dentro de la iglesia en el que tú puedes ser líder sin necesidad del cargo, por favor, que tenemos ese chip del cargo. Pero bueno, vaya que no seamos inútiles y de verdad estemos trabajando bajo nuestras funciones que tenemos aquí en la tierra. Y también tenemos ese versus
Y pues la liberación de Israel va de acuerdo a la santidad a Jehová, a que tenemos que ser santos para Dios. Y ahora sí, para finalizar este episodio número 21, vámonos con el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, escrito en hebreo, es Malaki o Malaki, no sé cómo se pronuncia, que significa mi mensajero. Se dice que incluso este no es el nombre del profeta como tal, sino que este profeta era realmente un mensajero de Dios. Así que bueno, supongamos que realmente este era el nombre, Malaquías, escrito por este mismo Malaquías, en hebreo. ¿En qué periodo? En el siglo IV. Se dice que fue en el año 425 años antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque este libro fue escrito mucho después. Este libro ya empezamos a ver otro entorno, otra época, ¿sí? En el que ya estaba viviendo el pueblo de Dios, y es la vida religiosa. Y aquí empezamos a ver la religión, la institución de la iglesia de Dios, de cómo estaba trabajando y se estaba ministrando la iglesia de Dios y cómo debe ministrarse también. Es un reflejo de cómo se debe ministrar también actualmente. ¿Por qué? En el primer capítulo empezamos a ver algo muy bonito, y es la declaración del amor de Dios para con su pueblo. Maravilloso. Pero continúa diciendo este primer capítulo unos fracasos que fueron degenerando la vida religiosa de su pueblo. El primer fracaso fue distinguir entre lo sagrado y lo común. Y eso es lo que suele pasar actualmente. Muchas veces traemos las cosas paganas, nuestras costumbres del mundo, a la iglesia porque queremos sentirnos cómodos. Pero tiene que haber una diferencia, tiene que haber una distinción, saber nosotros discernir, distinguir entre lo sagrado y entre lo común. Los judíos tuvieron fracaso en su misión a los gentiles. Aquí siempre estaba esa separación de los gentiles. ¿Cuándo se rompe? Se rompe en la crucifixión, pero para ese tiempo, pues en la iglesia estaba los judíos y su misión para con los gentiles. Los sacerdotes también estaban fracasando en la conducción espiritual de su pueblo, de su gente. Y también fracasaron en los principios. Por eso se resalta mucho lo que es la religión. ¿Por qué, Liliana? Porque religión realmente es una forma también de vivir, es un estilo de vida. Eso es lo que es religión. Y por ende, esos estilos de vida están bajo unos principios en el cual si fracasamos, como le sucedió a ellos, pues estamos mal. Pero ya el capítulo 3 nos habla de unas amonestaciones. 1, acerca del día del juicio. 2, acerca del robo a Dios. ¿Nosotros podemos robarle a Dios? Claramente. Y lo podemos ver a nivel financiero. Es que en el alfolí, o sea, en la iglesia, había que traer diezmo y ofrendas. Traedme todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice ahora Jehová. Y abriré las ventanas del cielo y caerán bendiciones hasta que sobreabunde. Maravillosa afirmación. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Y este diezmo no es nada más el 10% de nuestro ingreso mensual de dinero, sino también es el 10% de nuestro tiempo, de nuestro talento, de todo nuestro ser. También vemos una amonestación, que es la última, y es por el menospreciar a Dios. Es que vaya cosa con el pueblo de Dios. Y ya aparte del tercer capítulo, que es lo último, al cuarto capítulo encontramos en este libro la preparación para el advenimiento. ¿Quién va a venir? Va a venir Dios. Y aquí se ve el rescate para los que temen a Dios, y pues sencillamente la aniquilación, la destrucción para los que desprecian a Dios. Así que mis amores, aquí cierro este episodio número 21 con esta trivia poderosa, y es que yo quiero que ustedes me digan aquí cuál es el libro que se relaciona con el libro de Jonás. Opción A será Malaquías, opción B será Sofonías, opción C será Nahum. ¿Usted qué cree? Ustedes lo saben, yo se lo dije por allí, así que respondan acá abajo en comentarios y dejen también sus inquietudes acerca de qué no les quedó claro por allí, y así poder retroalimentarnos, que eso es lo importante. Bendiciones, que tengan feliz semanas, nos vemos en el próximo video para el Nuevo Testamento.